Carísimos hermanos, paz a vosotros. Estamos muy alegres en esta mañana del día santo de nuestro Dios, porque Él nos da la oportunidad de una vez más volvernos a ver. Hace 8 días no teníamos idea de que esto fuera a pasar. ¿Sí lo anhelábamos o no anhelaba usted, hermana? Sí anhelábamos, pero no sabíamos si iba a ser eso una realidad. Pero bendito sea nuestro Dios que nos ha dado este grande privilegio. Y hoy vamos a darle continuidad a la escuelita que tenemos en desarrollo. ¿Lo tiene usted por ahí? ¿Cómo se llama? Aclaraciones. ¿Qué dice ahí? Aclarando controversia, ¿verdad? Así se titula la escuela que venimos estudiando, y hoy nos toca la lección número 3, que se titula ¿Abolió Jesús el sábado? Una gran pregunta. Pues vámonos ya, ¿verdad? Terminemos ya y vámonos ya, ¿verdad? Ya se terminó el culto, ¿de acuerdo? Porque ya todos sabemos que no, ¿verdad? Pero es bien importante verlo pues a la luz de la Escritura, por qué es que no, ¿verdad? Y cómo es que en estos tiempos pues han surgido diversos pensamientos que van en contra de la observancia del cuarto mandamiento de la ley de nuestro Dios. Vamos a leer en Colosenses capítulo 2, versículo número del 13 al 17. Colosenses capítulo número 2, versículo del 13 al 17. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Colosenses 2 del 13 al 17. Dice: y a vosotros, estando muertos, dice, en pecados, y dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y dice el verso 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de sábado. Todo lo cual, dice el verso 17, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, dice, es de Cristo. Vamos a hacer una oración. Acompáñenme, por favor. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, llegamos a este momento muy especial en el cual pues vamos a meditar en tu palabra, y como siempre no queremos hacerlo bajo nuestras propias opiniones, bajo nuestros propios conceptos, sino queremos hacerlo, bondadoso Dios, bajo esa guianza de tu Santo Espíritu. Por ello es que te clamamos para que seas tú el que nos dirijas y el que nos hagas reafirmar aquello que una vez recibimos, Señor, como una doctrina. Sabemos que estamos viviendo tiempos, Señor, donde el mundo ya no soporta, Señor, la sana doctrina. Y por eso es que se han vuelto a las fábulas, se han vuelto, Señor, a esas creencias superficiales que han sido adoptadas a través de aquellos malos hombres, Señor, que con aquella apariencia de piedad han negado tu santísima fe y han, Señor, trastornado los escritos divinos que están plasmados en tus santas escrituras. Pero a tu iglesia nos has dado el entendimiento, nos has dado el discernimiento para que, Señor, comprendamos estas cosas. Y por eso es que en esta hora, Señor, te rogamos pues que nos dirijas para que lo que ya tenemos, Señor, sea reafirmado, y que así por nada, Señor, nos dejemos mover de cualquier corriente contraria, Señor, en lo que tiene que ver a tu santa doctrina. Bendice a todo tu pueblo que se ha acercado y recibe la alabanza que te damos, Señor. Te pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanos.
Vamos a estudiar esta bonita lección. Se titula ¿Abolió Jesús el sábado? Esto es lo que en el ámbito secular, hermanos, en el ámbito religioso, se pregona en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Que nuestro Señor Jesucristo vino y Él vino a poner fin a la ley. Y que dentro de esa ley estaba contemplada la observancia ¿de qué? De el sábado. Ese mandamiento que se lo atribuyen que solamente fue para la nación de Israel. ¿Alguna vez le han dicho a usted eso, hermanos? De que el sábado ya no es para nosotros, sino que el sábado solamente fue ¿para quién? Que solamente fue para la nación de Israel. Pero yo le preguntaba a una persona y le digo, ¿y por qué es que en el Génesis aparece el día séptimo de la semana como un día que Dios apartó para que el ser humano se lo diera en adoración a Él? Si la observancia del sábado es solamente para la nación de Israel, ¿por qué allá en el Génesis aparece de que el sábado es un día diferente a todos los días? Que el Señor le puso características que ningún otro día de la semana tiene. Porque el sábado, hermanos, tiene características muy singulares, ¿o no es cierto? ¿Cuáles son las características del sábado, hermanos? Para que nosotros para que vayamos refrescando esos conocimientos que ya tenemos. ¿Cuáles son las características del sábado? Según Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Veamos cómo dice ahí la palabra del Señor. Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, vamos a leer todo lo que nuestras hermanas nos ponen ahí, la letra, ¿verdad? Dice ahí, mire, y fueron acabados los cielos, ¿y qué más dice? Y la tierra, y todo su ornamento. Y acabó Dios, dice, ¿en qué día? En el día séptimo, su obra que hizo. Y oiga bien, ahí está la primera característica, que en este día, ¿Dios qué, hermanos? Dios reposó. De ahí es que nosotros como iglesia entendemos que si a nosotros nos tildan de sabáticos, bueno, deben de ellos entender también que antes de nosotros ser sabáticos, Dios ya, hermano, era ¿qué? Dios ya era sabático. ¿Por qué razón, hermano? Porque Él dice, reposó el ¿qué? El día séptimo. ¿Qué le parece a usted esa gran verdad, hermano? ¿No se siente alegre usted, hermano, por tener esto que el mundo no entiende? Claro que sí. Estas son las aclaraciones que nosotros debemos de darle al mundo. Ah, usted es sabático. Sí, dígale. Igual que Dios, dígale usted. Porque Dios, dice, dígale usted, reposó ¿en qué día? En el día primero de la semana. O como los musulmanes. ¿Saben ustedes que los musulmanes tienen por reposo el día viernes? El día viernes es el reposo de la religión musulmana, el sexto día de la semana. Pero mire, aquí la palabra dice que Dios reposó, dice, en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Entonces la primera característica muy singular, hermanos, que tiene el sábado, a diferencia de los demás días, es, número uno, que Dios reposó el día sábado. Número dos, vamos a ver ahí, y bendijo Dios, oiga. Y bendijo Dios. ¿Qué día bendijo Dios, hermanos? ¿Qué día bendijo Dios? Bendijo Dios, dice, al séptimo o al día séptimo. Muéstreme en la escritura algún otro día que tenga esta bendición. Hay otro texto donde se nos diga que, por ejemplo, el primer día de la semana tiene la bendición que tiene el día séptimo. No hay, hermanos, no lo hay. ¿O sí lo hay? No lo hay. O que el día segundo, o el día tercero, o el día cuarto, el día quinto, el día sexto, no, ninguno de esos días tienen la bendición que recibió el día séptimo de la semana. Porque aquí dice, ¿y bendijo quién? Moisés, ¿o quién? Y bendijo Dios, dice ahí, no fue hombre alguno. El día séptimo, ¿y qué más dice aquí? Mire, y lo santificó. Esa es la tercera característica, que Dios santificó este día. ¿Y qué significa la palabra santificar, hermano? Apartado para un
apartado para un propósito. Y el séptimo día fue santificado por nuestro Dios. ¿Con qué propósito, hermana? ¿Con qué objetivo, hermana? Para que el hombre descansara. Pero también, ¿para qué más? Para que el hombre se recreara en las cosas espirituales del Señor, hermanos. Dios reposó, pero Dios no se cansa. ¿O sí se cansa Dios, hermano? Él no se cansa. Nosotros sí nos cansamos. Yo creo, hermanos, que el sábado es uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado a nosotros. ¿O no lo cree usted? ¿Cómo ha recibido usted este regalo de parte del Señor? ¿Lo ha recibido con grande alegría? ¿Con gozo? ¿Con entusiasmo? ¿Con algo añorado, verdad? Algo deseado. Porque dice allá en Marcos 2:27, ¿verdad? Dice también, hermanos, que el sábado, dice, por causa del hombre fue hecho. Por causa del hombre fue hecho. Y no el hombre, dice, por causa del sábado. Entonces, a nosotros se nos dice de que el día sábado fue para los judíos. Pero antes de que la nación judía, antes que el pueblo de Israel existiera, ya el sábado, ¿qué, hermanos? Ya estaba, hermanos, como un día que Dios había reposado, como un día que Dios había bendecido y como un día que también Dios había santificado. El sábado es el regalo más grande. Usted siéntase dichosa, afortunado, hermanos, por tener de parte de nuestro Dios este día. Si no hubiésemos tenido de Dios este día, ¿dónde estuviéramos nosotros, hermanos? Quizás trabajando, ¿verdad? Quizás laborando, y quizás ni tuviésemos recuerdo de quién, hermano, del Dios creador, porque la creación, hermano, el sábado fue constituido como un memorial de qué, hermanos, de la creación. Si usted revisa el cuarto mandamiento, revisémoslo por favor, ¿cómo dice? Mire cómo dice el cuarto mandamiento. ¿Por qué se debe de guardar el sábado? Ahí dice, mire, ¿por qué se debe de guardar el sábado? El cuarto mandamiento, ¿cómo dice? Vamos a ver, no les oigo. ¿Cómo dice el cuarto mandamiento? Acuérdate, ¿de qué? Del día sábado. ¿Para qué? Santificarlo. Acuérdate del día sábado para santificar. Nosotros que sabemos estas cosas, hermano, de verdad debemos de darle el valor que se merece. Y nos sirva este mensaje no solamente para aclarar o darnos cuenta del gran error que se encuentran el mundo religioso cuando dice el sábado fue abolido por Jesús, sino que también para que reflexionemos, hermano. Porque nosotros que hemos entendido estas cosas, no se vale, hermanos, que estemos traspasando el mandamiento de Dios, porque mayor juicio vamos a tener de parte de quién, hermanos, de parte del Señor. Al fin y al cabo, aquellos que no han entendido estas cosas, hermano, un día la pueden llegar a entender, ¿o no? Y usted ya entendió que el sábado no es nuestro, hermano. Ya entendió que el sábado no es suyo, hermano. Ya entendió usted, hermana, que el sábado es de quién, es del Señor, y que en razón de ello se lo tenemos que dar a Él. ¿Ya lo entendimos o no? Sí, ¿verdad? Bueno, veamos qué dice el mandamiento. Cómo se quedan todos calladitos ahí, ¿verdad? Mire cómo dice el mandamiento. Acuérdate del sábado, ¿para qué? Para santificarlo. ¿Sí? ¿Y qué dice? Para santificarlo. Mire, 6 días, ¿qué dice? Trabajarás. ¿Y cómo trabaja? ¿Y cómo trabaja usted durante esos 6 días? De sol a sol, ¿verdad? De sol a sol. A veces hasta horas extras estamos pidiendo, ¿verdad? Estamos pidiendo horas extras. Y allí somos bien fieles. Porque aunque nos inviten a culto en días de semana, no dice 6 días trabajarás, dice. Hay que trabajar, dice uno, ¿verdad? Allí, hermano, aunque tengamos tiempo y no nos congregamos. ¿O no es cierto, hermano? Sí, es que somos fieles allá a la hermana, a los quehaceres del hogar. Allá el hermano, a la carpintería, ¿verdad? Allá el hermano, a la maquita, decía otro hermano. Allá el hermano, ¿a qué? A su trabajo. Inclusive, somos bien fieles a nuestros amos. Porque si el amo le dice a uno, a las 7 de la mañana te quiero aquí, ¿estamos a qué horas? A las 6:30. Ojalá me vea mi patrón, dice usted, ¿verdad? A las 6:30 de la mañana, ¿verdad? ¿O no, hermano?
Ojalá me vea mi jefe, dice usted, ¿verdad? Ajá, porque para que vea, él me dijo a las 7, pero estoy ¿a qué horas? A las 6:30, ¿verdad? Ajá. ¿Se puede imaginar? Ahí está, ¿verdad? 6 días trabajará, y eso lo tomamos al pie de la letra nosotros, ¿o no, hermanos? Sí, pero mire que dice, y harás toda tu obra, pero luego dice más, mas el séptimo día, dice, será reposo para ti, dice, ¿verdad? Para ti, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Para nosotros. Muchas veces consideramos que como una imposición, ¿verdad? El que nos llamen, el que nos convoquen a tempranas horas para estar en la casa de oración. Lo vemos como una imposición. Y decía alguien, es que el sábado no es estar en cada culto, en la congregación, en la reunión. El sábado, decía alguien, se guarda en el corazón, dice. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es de guardarlo en el corazón el sábado? Sí, es de guardarlo primero aquí, mire. Es de guardarlo primero aquí en nuestro corazón. Pero de aquí debe de emanar el qué, hermano, la entrega. ¿Y qué más? Y el compromiso. Y yo no estoy aquí temprano porque bueno, tengo que ser ejemplo. Yo siempre me he preguntado, y yo el día sábado llego temprano a la iglesia porque soy el pastor, porque si no llego temprano a la iglesia me va a estar señalando. O lo hago porque de verdad tengo un compromiso con quién. Porque acuérdese que en la doctrina aprendemos que la santificación del sábado es un deber que tenemos para con quién, hermanos, para con nuestro Dios. Entonces aquí dice, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Y esto se lo decía, ¿verdad?, a la nación de Israel. Y ojalá que nosotros lo pudiésemos poner por obra así como está acá, ¿verdad? Porque como dice aquí, mire, no hagas en él, dice que, hermano, obra alguna. Pero primero tomémoslo quienes, nosotros. Ahora en este tiempo sabemos que a veces nuestros hijos no quieren, ¿verdad? No quieren, aunque usted le diga, pero no quieren. Máximamente cuando ya son mayores de edad y que ya se valen por sí mismos, ya usted ya no los puede traer como trae a los niños a la iglesia. Él dice, si quiero voy y si no quiero no voy, ¿verdad? Pero usted que sabe esto, dice, no hagas en él obra alguna. Esto es lo que tenemos que hacer. Y empieza a decir, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Y por qué? Ahí dice, mire, porque en 6 días hizo Jehová el, ¿qué dice? Es un memorial de la creación. Cada sábado nosotros celebramos la creación de ¿quién, hermanos? La creación de Dios, la cual Dios hizo para nuestro beneficio. Y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, dice Jehová, bendijo el día de reposo. ¿Y qué más? Y lo santificó. Ahí está, hermanos. Todo esto nosotros lo conocemos, lo sabemos perfectamente. Y estos son los argumentos que nosotros tenemos que utilizar. No argumentos propios, sino argumentos, hermanos, que están basados dentro de las Santas Escrituras. ¿Por qué usted guarda el sábado? ¿Por qué usted se limita a venir a trabajar el día sábado? Un patrón que yo tuve me dijo, hasta pecado le puede poner el Señor. Por eso me dijo, que usted se va todo el sábado a estar allá reunido, teniendo trabajo, me dice. Y que no tiene necesidad, me dice. Que no tiene necesidad. Hasta pecado es que no venga. Está bien que no hubiera trabajo, pero teniendo trabajo y se vaya a estar allá sentado, no, hombre, si para darle al Señor no importa que usted tenga que pasar un día encerrado en un templo, en una iglesia, dice. No, si el Señor dice, Él nos conoce, decía él, ¿verdad? Él no quiere eso, dice. Pecado es que nosotros teniendo trabajo no trabajemos. Usted decía, sí que es loquito, me decía otro. Nunca le han dicho a usted así. Usted sí que es loquito, porque mire cuánto deja de ganarle. Así le decían a un hermano allá que
que tenía su barbería y bueno, en día sábado la barbería estaba como desde las 8 de la mañana, hermano. Empezaban a llegar los clientes, ¿verdad? Para que el hermano le recortara el cabello. Y llegaba a las 6, 8 de la noche y el hermano todavía cortando pelo, todavía cortando cabello y le digo yo, ¿y cómo le está yendo hoy que ya no trabaja, ya no corta cabello en día sábado? Pues bien, me dice, pero fíjese, me dijo, no es fácil esto porque sabe, me decía él, porque sábeme, a veces me dijo, en día sábado hago todo lo que hago durante toda la semana. Fíjese, el sábado hago todo lo que hago durante toda la semana. Y entonces me dice, no es fácil, pero como yo entendí que el sábado no es para quién, no es para mí, entonces yo se lo doy. Y dice que un amigo le decía, vos sí que vos loco, le dice, tanto pisto dejas de ganar, le dice, tanto dinero dejas de ganar. La hermana que tiene su puesto en el mercado, ¿verdad? Pierde de vender el día sábado, que es el día de qué, hermano, del pago, y que toda la gente del pago sale para dónde, sale para el mercado, ¿a qué? A comprar, ¿verdad? A gastar lo que ha ganado, a gastarse el dinerito. Y a la hermana, de verdad que yo soy bobita, dice, de verdad que yo estoy dejando de qué, de ganar, yo estoy dejando de ganar. Así le dicen a uno. Pero ¿por qué es que le dicen a uno así, hermanos? Porque no han entendido. Y máximamente con los pensamientos adversos a la doctrina de Cristo que han surgido hoy en estos tiempos. El sábado ya no está, ¿en qué le dicen a uno? Ya no está en vigencia. Cristo Jesús lo vino ¿a qué? Cristo Jesús lo vino a abolir. ¿Y cómo demuestran que Jesús vino a abolir el sábado, hermanos? Allí están los textos que hemos leído, ¿verdad? Ahí en qué, en Colosenses capítulo 2 versículo 16. ¿No ha leído usted? Yo no sé cómo es que usted tanto que predica y tanto que sabe de Biblia y no ha leído ahí que dice que nadie lo debe de juzgar a usted porque no guarda el sábado. Así le dicen a uno, ¿no es cierto? Que no ha entendido. Mírese, aquí dice, le dicen a uno. Y luego mírese, aquí dice Gálatas 3:10, todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo, ¿qué dice? Mire, con mucho respeto le dicen a uno, ¿verdad? Pero usted está bajo maldición, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, porque dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y usted todavía guardando el sábado, eso era de la ley, le dicen a uno. ¿O no es así, hermano? Eso era de la ley. Así que usted está bajo maldición, le dicen a uno, ¿verdad? Con una gran seguridad. Por el amor de Dios, sobrino, me decía un tío a mí allá. Por el amor de Dios, sobrino, yo no sé cómo, pero la culpable es tu mamá, me decía. Milagro es la culpable, me decía, porque ¿cómo les enseñó a ustedes eso? Me decía. ¿Cómo les enseñó a ustedes eso? Porque nosotros nos mandaban a veces ellos, los tíos, nosotros tenemos tíos que son de otras denominaciones. Y ellos cuando nosotros estábamos adolescentes de 12, 13, 14 años, ellos llegaban a invitarnos a la escuela, ¿qué? A la escuela dominical, ¿verdad? Y a veces íbamos nosotros y allá estaba el tío hablando. Hoy es el día del Señor, decía. Y Jercito se paraba. Tío, le decía, hoy no es el día del Señor, le decía yo. Hoy no es el día del Señor, le decía. Hoy es el primer día de la semana. Así le decía yo al tío. El tío se enojaba el tío. Y me decía, sobrino, ¿cómo es que no quieres entender? ¿Cómo es que no quieres comprender? Y nos veían mal, hermanos, porque eso sí, ya no nos llegaban a invitar. Ya no nos llegaban a invitar. Porque la gente puede ver, hermanos, en nosotros una resistencia a la falsedad religiosa que ahora existe. Pero le vuelvo a repetir, nosotros como pueblo de Dios debemos de sentirnos afortunados, dichosos,
felices, hermano. Pero también a la vez debemos de sentirnos que comprometidos, hermano, comprometidos. Porque yo creo fielmente, hermanos, que las palabras que están escritas en Hebreos capítulo 10, donde el Señor dice, dura cosa es haber caído en las manos de ¿quién dice? Del Dios vivo. Mejor hubiera sido el que dice, no haberme que. Yo creo que esa palabra es para usted, hermano Cándido, ¿no? Esa palabra es para mí. Esa palabra es para la hermana Silvia. Esa palabra es para la hermana Juanita, ¿o no? Sí, hermanos, hemos adquirido este conocimiento, hermanos, que el mundo religioso no puede comprender, no puede entender. ¿Por qué? Porque, hermanos, dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, el Dios del siglo, dice, ¿qué es lo que ha hecho, hermanos? Amada iglesia, ¿qué es lo que ha hecho el Dios del siglo? Dice que ha cegado los ojos de ¿qué? Del entendimiento, para que no les alumbre el ¿qué, hermanos? Aquí dice, miren, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Y quién es el Dios de este siglo, hermano? El mal espíritu, Satanás. Cegó el ¿qué? Los entendimientos de los incrédulos, para que no le resplandezca la lumbre de ¿qué? Del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? El Dios del siglo ha cegado los ojos de muchas personas, y por eso es que no entiende. Mira, a veces uno escucha a esos grandes predicadores a través de la radio, a través de la televisión, a través del internet. Grandes predicadores muy elocuentes en sus exposiciones, y qué bonitas las enseñanzas que dan, ¿verdad? Pero qué serio es cuando ya llegan a la doctrina, hermano. Empiezan a torcerse así, mire. Y empiezan a desviarse, hermano. ¿Por qué? Porque en parte conocen, solo conocen quizás el que ni la mitad, ¿verdad? De lo que en verdad es la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús. Hablan de la salvación que Cristo ofrece, pero no hablan directamente de lo que el hombre tiene que hacer para ser salvo. ¿Se necesitará guardar el sábado para ser salvo, sí o no, hermanos? Le pregunto a usted, ¿se necesitará guardar el sábado para obtener la vida eterna? Es parte de los 10 mandamientos. Y si es parte de los 10 mandamientos, dice nuestro hermano Cándido, es una obligación. Santiago 2:10, ¿verdad? El que mira atentamente, dice, a la perfecta ley, la ley de la libertad, y ofendiere, ¿en qué dice? En uno, dice. ¿Qué dice? Se hizo culpable de. Mire que en la matemática de Dios hay que tener mucho cuidado. Porque 0 por 0, dijo alguien, ¿cuánto es, hermano? Hermano Samuel, ¿cuánto es 0 por 0? 0, ¿verdad? 0. En la matemática nuestra, pero en la matemática de Dios dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene nada. De 0 por 0 Dios puede hacer ¿qué, hermano? Cosas grandes. Pero vamos a ver, 9 menos 1 en la matemática nuestra, ¿cuánto es? No, 10 menos 1 en la matemática nuestra, ¿cuánto es? 9. Pero en la matemática de Dios, 10 menos 1, ¿cuánto es? 0, dice ahí. Mire qué complicado. Ahí lo dice Santiago capítulo 2, verso 10. Así dice: el que traspasara uno de estos mandamientos se llevó a ¿cuántos? Se llevó a todos. 10 menos 1 no es 9, es 0, dice. Mire qué tremendo, ¿verdad, hermano? Por eso es que realmente nosotros, hermanos, no solamente debemos de darle importancia al sábado, sino a todos los mandamientos de Dios, ¿verdad? Todos los mandamientos de Dios. Entonces, hermano, esta escuelita está pero muy bonita para que nosotros reforcemos nuestra fe y tomemos conciencia para que le demos el debido valor, hermanos, al día santo de nuestro Dios. No vea como una imposición el que se le diga a usted: hermana, venga temprano, hermano, démosle al Señor lo mejor de nuestra vida. Hagamos conciencia, hermano, de que eso es lo menos que podemos hacer, ¿o no es cierto? Por las misericordias de quien decía el apóstol Pablo, de Dios, dice, ofrezcan sus cuerpos en sacrificio
vivo. No lo haga porque se lo están obligando, sino porque usted siente la gratitud. ¿Con quién, hermano? Con nuestro Padre eterno. ¿Ah? Jeremías, ¿cómo dice? 3:22, ¿cómo dice, hermano? Lamentaciones 3:22, ¿verdad? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Entonces, hermanos, es de tomar conciencia. Vamos a ver ahí, el apóstol Pablo en la lectura bíblica dice, ahí en Colosenses capítulo 2, que son los textos básicamente que se toman como base para poder decir, hermanos, que realmente pues por esta causa es que ya no es tan vigente la observancia del sábado. Colosenses 2, verso número del 13 al 17. Y a vosotros, el apóstol Pablo está hablando a los hermanos de Colosa. ¿Y quiénes eran los hermanos de Colosas? Hombres y mujeres que no habían conocido de Dios, que habían vivido en idolatría, en desobediencia ante nuestro Padre eterno. Pero que el mensaje de Jesucristo a través de Pablo llegó a sus vidas, llegó a sus corazones. Y el apóstol dice allí, y a vosotros estando muertos en pecados, ¿y en qué dice? Y en la incircuncisión. ¿Por qué dice en la incircuncisión? Porque los israelitas, ellos sí por ley tenían que circuncidarse. ¿A los cuántos días se circuncidaban los israelitas? Al 8º día de nacido. Al 8º día de nacido. Los gentiles no, ¿verdad? Por eso es que Pablo, escribiéndole a los Colosas, les dice: ustedes estaban muertos en pecado en la incircuncisión. O sea, ustedes no eran pueblo, ustedes no eran hijos de Dios, ustedes eran incircuncisos. Así como cuando David le dijo a Goliat, ¿verdad? ¿Cómo le dijo David a Goliat? Dijo David estas palabras. Dijo: y a este incircunciso, dijo así, ¿verdad?, que ha provocado a los ejércitos del Dios de Israel, Él lo entregará, ¿en qué dice? En mis manos. Incircunciso se le llamaba a aquellos que no eran israelitas, aquellos que no eran del pueblo de Dios. Entonces el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Colosa que nunca había conocido de Dios, que eran gentiles. Y dice aquí, mire, el verso 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esta acta de los decretos, hermanos, es una referencia a la ley del libro. Recordémonos que existían, ¿cuántas leyes existían, hermanos? Existían diferentes leyes, pero había una ley que estaba escrita en tablas de piedra, y estaba la otra ley que estaba escrita ¿en qué? En un libro. Eran dos leyes diferentes. Y cuando aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia al acta de los decretos, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a la ley escrita en tabla de piedra o a la ley escrita en un libro, hermano? A la ley escrita en un libro. Por eso es que habla de el acta de los decretos. No está diciendo anulando las tablas de piedra, dice, ¿verdad que no dice así, hermano? Sino que dice anulando el acta de los decretos, haciendo referencia a los mandamientos que estaban ordenados en un libro. Para que usted entienda mejor, podemos leer la referencia. El paralelo de texto nos lleva a Gálatas capítulo 3 y el versículo número 10. Mire cómo dice ahí Gálatas capítulo 3 versículo 10, que es la misma referencia. Dice de esta manera, dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo, ¿qué dice? Bajo maldición. Pero el mismo texto explica a qué ley. Y aquí dice, mire, dice ahí: pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. ¿A dónde dice? En el libro de ¿qué? En el libro de la ley, ¿verdad? A todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Los sábados rituales, la ley ceremonial, la ley que digamos que en el tiempo antiguo sirvió como medio de justificación, ¿verdad? Lo cual tenía que ver con el sacrificio de animales. A esa misma ley hace referencia también el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10 versículo número 4, donde el apóstol Pablo dice: mas el fin de la ley, dice, es que es Cristo. ¿Cuál ley, hermanos? La ley esta,
la ley del libro, la ley ritual, la ley que estaba contemplada en un acta, a la cual hace referencia Colosenses 2:14, que el Señor la anuló. Y no solamente la anuló, dice, sino que la enclavó, dice, ¿a dónde? En la cruz. ¿Y por qué la enclavó en la cruz? Porque dice que esta ley era contraria a ¿quiénes? Era contraria a nosotros. Es que había leyes contempladas en esa acta, hermanos, que solamente se les podía dar cumplimiento en Jerusalén. En Jerusalén. Imagínense cómo el Señor hace todo enteramente perfecto, ¿verdad? Imagínense que esta ley estuviera todavía en vigencia. Nosotros tendríamos que ir ¿hasta dónde? Hasta Jerusalén, hermano. Y si no tiene usted para moverse hasta allá. Aparte de eso, había una fiesta en la cual se sacrificaban más de 200 animalitos. Animalitos, imagine usted. Más de 200 animalitos se sacrificaban. Y usted y yo nunca hemos tenido una vaca, ni tan siquiera, ya no digo una cabrita, ¿verdad? Es que Dios no se equivoca con lo que hace. Dios todo lo hace como perfecto. Esa ley era contraria a nosotros, no la podíamos cumplir. Y como la misma palabra dice, Dios nos pone carga que nosotros no podamos llevar. Entonces esa acta de los decretos es la que Cristo anuló. Y los 10 mandamientos no, ¿verdad? Porque los 10 mandamientos, le pregunto a usted, ¿son contrarios a nosotros? ¿La observancia del sábado es contraria a nosotros? No, y no, ya leímos en Marcos 2:27, pues que es un regalo de Dios. ¿Para quién, hermano? Para nuestra vida. El sábado no es contrario a nosotros. Si es contrario, si usted, ¿el qué, hermano? Si usted pues no quiere abandonar este mundo, ¿verdad? Y quiere, el qué, digamos, ver las cosas desde un punto de vista material, dice usted, ¿cómo van a creer que yo voy a ir a estarme allá todo el día a la iglesia, pudiendo aquí estar ganando, dice usted, ¿verdad? Ahí sí es contrario, porque usted quiere ver las cosas desde un punto de vista ¿qué? Material. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, las bendiciones que el sábado prodiga a nuestras vidas en un sentido espiritual, ¿cómo son estas, hermanos? ¿Son así chiquititas las ganancias que de Dios recibimos en el día sábado? No, hermanos, son grandes. Son riquezas, hermanos, que no se pueden comparar con nada, hermano, con nada. ¿Cuánto ganó usted por venir el día sábado aquí, hermano, a adorar al Señor? ¿Cuánto ganó? No, decía alguien, a dejar dinero fui yo, decía alguien. A dejar dinero fui yo, a dejar la ofrenda, a dejar el diezmo, dice alguien, ¿verdad? No, allí no gané nada, hablando materialmente, ¿verdad? Pero espiritualmente, hermano, ¿cuánto se gana por venir aquí? La palabra dice, aquí envía Jehová bendición y ¿qué, hermano? Y vida eterna. Aquí nos venimos a edificar espiritualmente. Venimos a edificarnos. ¿Cómo salimos nosotros el día sábado que vamos para la casa? ¿Sale triste usted? ¿Cómo sale para su casa? Hermana Dina, ¿cómo sale usted para su casa? Así algo, ay, gracias a Dios que ya terminó el sábado, dice usted. ¿O cómo sale, hermano? Está deseando que el sábado termine, ¿verdad? Para irse a seguir sumando a su cuenta, ¿verdad? Bancaria o qué. Hay que tener mucho cuidado, no vaya a estar usted pensando, ojalá que termine rápido el sábado, ¿verdad? Y cuando terminan temprano el culto, mejor todavía, ¿verdad? No, hay que tener mucho cuidado, hermano. La ganancia que se percibe aquí no es material, sino que es como espiritual. Espiritual. Y uno sale de aquí, hermano, sí, miren, realmente, bueno, siempre hablamos con nuestros hermanos, ¿verdad? Que de veras a veces uno termina cansadito, hermano, el día sábado. Fíjese, termina cansadito uno, si casi no se sienta uno, ¿se han fijado ustedes de eso? Casi no se siente uno, se pone aquí, se pasa para acá, y de aquí para allá, y de allá para allá, y de allá la doctrina, y de allá para allá, y de allá para allá, y bueno, y así pasa uno todo el día, ¿o no es cierto? Pero si a mí me preguntan que si me siento feliz haciendo eso, yo me siento más que feliz haciendo eso. ¿Por qué, hermano? Porque estoy haciendo la voluntad de ¿quién? Porque estoy haciendo la voluntad de Dios, no estoy haciendo la mía, ¿verdad? Y así es. Y qué bonito, ¿verdad? Que las hermanas en día sábado terminó la escuela, almuerzan y luego cantemos, vénganse, cantemos. Qué bonito es eso, ¿no, hermano?
O dice, vengan, estudiamos, estamos estudiando los personajes de la Biblia. Vengan, estudiamos. Fíjense que yo descubrí esto acerca de Sara, acerca de Rebeca, acerca de las parteras de las parteras hebreas que había en Egipto. ¿Cómo se llamaban? Cifra y ya no los digo, ¿verdad? Pero qué bonito, hermanos, cuando nosotros realmente tomamos, ¿verdad?, ese compromiso con Dios, lo hacemos nuestro. Los jóvenes, estamos estudiando primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. Ahí están los jóvenes, medio terminan de comer. No, vamos por allá. No, este es el día del Señor. Este es el día para estar acá. Vengan, estudiamos mejor aquí, ¿verdad? No estamos pensando en qué, en otras cosas. Pero ese es cuando se hace el compromiso que nuestro. Pero cuando no se hace el compromiso nuestro, hermano, que hermano, si ya son las 10:02, ¿cuánto le faltará al hermano para que termine? Bueno, ¿y qué vamos a comer ahora en el almuerzo? ¿Verdad? Hermano, ya puso la sopa. Hermano, ya calentó mire, y pidió las tortillas. Estamos preocupados en otras cosas, ¿verdad? Todo tiene, el que dice la palabra, todo tiene su tiempo, hermano. Entonces, aquí, hermano, anulando el acta, ¿verdad? Ahí está el texto. Se refiere a qué decíamos, a la ley ceremonial, a la ley que estaba escrita en un libro. El verso 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En qué dice? En la cruz, ¿verdad? Y dice el verso 16, por tanto nadie os juzgue. ¿En qué dice? En comida, ¿verdad? No quiero hablar mucho de eso porque el tema no habla directamente de la comida, ¿verdad? Pero hay personas que dicen, ya ve que ya no hay ley de alimentación, porque ahí dice que nadie lo juzgue. Ahí dice que nadie lo juzgue. En comida o en qué más, o en bebida. Ya ve, decía un testigo por ahí, mire, una cerveza no hace malo, dice, ¿verdad? Podemos tomarnos una cervecita, toda vez y cuando no se emborrache, decía el sacerdote, el gran sacerdote, ¿verdad?, de Roma. Decía, no es malo tomar, decía, toda vez y cuando no se emborrache. Sí, usted puede tomar 1, 2, 3, 4, 5, toda vez y cuando no se emborrache. Ya si se emborracha, sí es pecado. Pero usted se puede tomar hasta 10, dice, si no se emborracha, está bien, no es pecado. Pero aquí dice, como aquí dice, nadie os juzgue, entonces podemos tomar lo que queremos. ¿Está de acuerdo usted, hermano? No, ¿verdad? Ahí les vamos a explicar eso en otra oportunidad, a qué se refiere, ¿verdad? Pero bien, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida. Y fíjese, solo para medio anticiparles, así, ¿verdad? Eso de las bebidas y de las comidas, por ejemplo. Ustedes saben que el 14 de Nisan, ¿qué se celebraba, hermanos? La Pascua, ¿verdad? Y el 15 de Nisan empezaba la fiesta solemne de los panes sin levadura. ¿Cuántos días pasaba Israel comiendo panes sin levadura, hermano? 7 días. No podían comer otra cosa más que solamente panes sin levadura. Entonces ahora ya ha venido Cristo y Él habiendo enclavado en la cruz esa ley. Ahora, hermano, después de la Pascua nosotros podemos comer cualquier tipo de ¿qué? De comida. O sea, no Pascua, sino la cena del Señor, ¿verdad? Después de la cena del Señor, vamos a seguir el día 15 y podemos comer una comida, ¿verdad? Cualquiera, ¿verdad? Con solo que no sea inmunda, ¿verdad? Pero en Israel no era así. Empezaban los panes sin levadura, 7 días. Y cuando miraban que alguien comía otra, ¿qué pasó? Hoy es el día de los panes ácimos. Porque estás comiendo, ¿qué? Frijoles. Porque estás comiendo carne. Oye, solo panes ácimos, así era. Entonces, a eso. Y de las bebidas, en el tiempo antiguo existió la ley de los celos. ¿Ya han escuchado ustedes de eso? La ley de los celos. En aquel tiempo era permitido eso. Usted sabe que hoy ya no, ¿verdad? Las mujeres ya no tienen que ser celosas, ni tampoco los hombres, porque la palabra del Señor dice que esa es obra de ¿qué? Esa es obra de la carne, ¿no es cierto, hermano? Pero en el tiempo antiguo estaba la ley de los celos y el hombre llegaba, yo siento que esta mujer me está engañando, decía.
Llegaba donde el sacerdote y venía el sacerdote y le decía: ¿estás siendo infiel con tu esposo? Y decía: no, yo no le he fallado a él, no le estoy fallando a él. Vaya, le decía, te vas a tomar esta agua, le decía. Y era una bebida que el sacerdote preparaba. Mire, eran amargas. Y le dice: te la vas a tomar, le decía. Y aquí vamos a descubrir si le eres infiel o no le eres infiel a tu esposo. Si le eres infiel, ese estómago se te va a hinchar, le decía. Ahí estaba la ley de los celos. Allí se tomaba la bebida. Nadie va a juzgar por ese tipo de bebida, ¿verdad? Que vamos a seguir dándole vida a eso. Ya eso ya quedó en el pasado. Y dice más allí el texto: en fiesta, o en cuanto a días de fiesta, ¿verdad? Las fiestas que habían en Israel, las fiestas. Acuérdate que Israel tenía muchas fiestas. ¿Cuántas eran, hermano? 7 fiestas en Israel. Luna nueva, cada mes celebraban la luna nueva, cada mes. Eso nosotros ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo anuló. Ahora viene lo interesante, ¿verdad? Porque ahí dice: ¿o días de qué? Dice. Ya ve, hermano. Así es que no me andes juzgando porque vengo tarde, ¿verdad? Así es que no me andes juzgando porque no guarde el sábado, dice el sectarismo, ¿verdad? No me andes juzgando porque nadie os juzgue en cuanto a día de sábado. Pero ¿a qué sábado se hace referencia aquí, hermano? ¿Al sábado semanal, séptimo día de la semana? Yo le pregunto, ¿puede Dios contradecirse? ¿Puede Dios, hermanos, dejar abolir lo que Él ya santificó, lo que Él ya abolió, lo que Él ya bendijo? No, hermano, Dios no puede hacer eso. Sí, no, así dice Números 3, 22, 19, ¿verdad? Ahí dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿a qué sábado? Usted rápidamente, para que anote allí, ¿verdad? Cuando a usted le diga: nadie juzgue en sábados, rápidamente usted se lleva al amigo, a la amiga, aquel que le está diciendo: aquí dice que nadie debe de juzgarnos porque si guardamos o no guardamos el sábado. Rápidamente se lo lleva usted. ¿Para dónde, hermana Rosario? ¿Para dónde lo llevamos, hermana Rosario de Méndez? ¿Para dónde lo llevamos? En el paralelo de texto, Levíticos 23, ahí está. Ahí están, hermanos. Ahí están los sábados rituales, ahí están los sábados ceremoniales. 7 fiestas, las cuales conllevaban, por ejemplo, la celebración de los panes sin levaduras, tenían 2 sábados rituales. ¿Es cierto o no es cierto? Porque dice que el día 15 y el último día de los 7 días de panes sin levadura eran días de santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Era día de reposo. Y ese día de reposo podía caer en cualquier día de la semana. ¿Verdad que sabemos esto, hermano? Vale. Entonces ya no les explico más, ¿verdad? ¿Para qué estar ahí? Cuando enterraron a Cristo hubieron 2 sábados, es cierto. El sábado que cayó en día jueves 15 de Nisan y el sábado séptimo de la semana, ¿verdad? Que fue el día en que Cristo resucitó. Eso le decía yo a una persona, le decía: fíjese qué curioso, le digo, si nosotros tomamos los textos tal cual dicen, nos vemos en esta situación. Dice que cuando Jesucristo iba a ser sepultado, ahí lo dice en Juan capítulo número 19 y el verso número 31, dice que cuando Jesucristo iba a ser sepultado, dice que fue José de Arimatea, donde ¿quién fue, hermano? Donde Pilato, y le dijo que le diera el cuerpo porque se aproximaba el sábado de gran solemnidad y no podían quedar los cuerpos, ¿verdad?, colgados ahí en el día sábado. Pues ese sábado, explica allí, era un sábado de gran solemnidad. Tome nota, le decía yo al amigo. Jesucristo, cuando fue sepultado, estaba por iniciar un día sábado. ¿Es cierto o no? Estaba por iniciar un día. Ahora veamos cuando Él resucita, le digo yo. Y nos vamos ahí en Mateo capítulo 28. Y en Mateo 28 dice: y a la víspera del sábado,
que amanece para el primer día de la semana. Y le digo, ¿qué significa la palabra víspera? La parte final de un día que antecede para el siguiente. Entonces, ¿qué significa? Que Jesucristo resucitó en la parte final del sábado. Pero fue sepultado, le digo, ya cuando estaba para iniciar el sábado. Significa entonces que antes que ya 24 horas estuvo en la tumba. ¿Verdad que sí, hermano? Y le digo, pero Mateo 12:40, ese texto, ¿cómo lo quitamos de encima? Porque Mateo 12:40 dice, señal no les va a ser dada, sino la de Jonás el profeta. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, ¿a dónde? Y entonces se queda bueno, y entonces es cierto, me dice. Es cierto, fue sepultado ya para iniciar el sábado y resucitó en la parte final. Ni 24 horas estuvo, explíqueme, me dice, ¿cómo está eso? Porque hoy sí ya me equivoqué, me dice. Hoy sí ya me perdí. Y ya le empecé a explicar, es que en esa semana hubieron 2 sábados. El sábado ceremonial y el sábado séptimo de la semana. Y ya le empecé a explicar yo ese detalle, ¿verdad? Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, nadie os juzgue en sábado, yo le pregunto, ¿se está refiriendo al sábado séptimo de la semana o a los sábados ceremoniales o a los sábados rituales? ¿A cuáles sábados se está refiriendo el apóstol Pablo? A los sábados ceremoniales. Correcto, ajá, sí. No hubieran ido, correcto. Vaya, entonces, hermano, la gran pregunta es, ¿abolió Jesús el sábado? Ya habiendo explicado eso, ¿lo abolió, sí o no? Vaya, hoy vamos a hacer un ejercicio para ver si es cierto, ¿verdad? Vamos a pasar a que nos expliquen, ¿verdad? Quizá este trimestre, si vamos a hacer cierre de trimestre, quizá lo vamos a hacer basado en esta escuela, quizá, ¿verdad? Para ver qué tanto nosotros hemos captado, absorbido, hermanos, porque esto, hermanos, porque esto lo debemos de andar aquí, mire. ¿Cómo lo debemos de andar, hermano? Sí, lo debemos de andar entre ceja y ceja. Lo debemos de andar bien grabado en nuestra mente. Estos temas nosotros los debemos de tener, hermanos, pero bien claritos, hermanos. Y debemos de explicarlos no tartamudeando, sino que, hermanos, ¿cómo? Con aquella soltura, porque el que no cree en esto que nosotros creemos, ellos no andan tartamudeando, hermano. Ellos, para decirle que es bobo, ustedes no andan pensándolo tanto. Para decirle que usted es loquito porque guarda el sábado, no lo andan pensando tanto. ¿Y cómo es que nosotros, para decirles la verdad, no tenemos que ser como? Tenemos que ser sueltos, no podemos andar tartamudeando tampoco. Tenemos que tener, ¿qué, hermanos? Ese conocimiento como si estuviera allí, hermano. A flor de piel. Sí, sí, correcto. También, así es. Y qué bonito que la iglesia, ahora acá en nuestro país, desde los pequeñitos, mire, desde los pequeños, los niños están recibiendo la doctrina. Hoy creo que ya es la última parte, ¿verdad? De la doctrina, ¿va? De los 37 puntos de fe. Qué bonito, ¿verdad? Qué interesante, nuestros niños recibiéndola. Y viene el lema de la convención, y creciendo en gracia, y en qué más se titula, y sabiduría delante de Dios y los hombres. Imagínense, es la doctrina, los niños que vayan conociendo la doctrina. Y la iglesia también siendo adiestrada, ¿en qué, hermano? En la doctrina. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que asumamos el compromiso, para que asumamos la responsabilidad, y también ¿para qué más? Para que la declaremos a las personas. Bien, allí el verso de memoria, Ezequiel, ¿qué es? 20. ¿Cómo dice? Y santificad mis sábados, y sean por señal. Ajá. Ahí está, ¿verdad? Ya no los voy a preguntar porque veo que todos lo podemos, ¿verdad? ¿Todos lo podemos, hermanas? ¿O los pregunto? Va, lo voy a preguntar mejor. Va, pase adelante, hermano. Ahí nuestras hermanas. Paz, amada iglesia, el texto de memoria dice, y santificad mis sábados, y serán por señal entre mí y vosotros.
para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20:20. Paz. Gracias, hermano. Dios le pague, hermana. Amados hermanos, paz. El verso de memoria dice: y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20:20. Paz, hermanos. Dios le pague, hermana Orfa. ¿Algo otra hermana? Paz, hermanos. El verso de memoria dice: y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20:20. Paz, hermanos. Muchas gracias, hermana Delmi. Dios le pague. Mi hermana. Paz, amada Iglesia de Dios. Paz, hermana. El texto dice: y santificad mis sábados, para que sea por señal entre mí y vosotros, y sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20:20. Paz. Bien, gracias, hermana. Dios le pague. Mi hermana Brenda. Paz, amados hermanos. El verso de memoria dice: y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Según Ezequiel 20:20. Paz, hermanos. Paz, hermana. Gracias, hermana. Vamos a ver, hermana Kelly. Paz, hermanos, dice así el verso: y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20:20. Gracias. Dios le pague. Vamos a ver, hermana Rosario. Paz, hermanos. El verso de memoria hermano. dice: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20:20. Paz. Dios le pague, hermana. Muchas gracias. Sigamos. Paz, amado pueblo de Dios. Paz, hermano. Y santificáis mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20:20. Paz. Paz, hermana. Gracias, hermana Ceci. Adelante. ¿Alguna otra hermana que lo diga? Paz, hermanos. El Paz, versículo de hermano. memoria dice: y santificad mis sábados para que sea por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20:20. Paz. Paz, hermana. Gracias. ¿Alguna otra hermana que lo quiera decir? Dígame. Paz, hermanos. Paz, El hermana. versículo de memoria dice: y santificáis mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20:20. Dios le pague, hermana. Gracias, mi hermana Delfina. Vamos a tratar de decirlo. Sí. Paz, amada Iglesia. Paz, hermana. Dice: y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20:20. ¿Quién más de las hermanas? Hermana Margarita. Paz, hermanos. Paz, hermana. Dice el versículo de memoria en Ezequiel 20:20: y santificad mis sábados y sean señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová tu Dios, vuestro Dios. Gracias, hermana. ¿Alguna otra hermana allá atrás? Paz, hermanos. Paz, hermana. Dice el texto de memoria: y santificáis mi sábado. Y sean. No, y santificar. Ay, se me olvidó, hermano. Se le olvidó a nuestra hermana. Bien. ¿Quién más? No se quede con la gana, ¿verdad? Diga. Paz, hermanos. Paz, mi hermana. Dice el verso: y santificad mis sábados y sea por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Según Ezequiel 20:20. Paz. Bien, gracias, hermana. Dios le pague. Paz, hermanos. Paz, hermana. El versículo dice: y santificáis mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20:20. Dios le pague, hermana. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿De las hermanas?
Si no, pues aquí están todos los hermanos que quieren decirlo. Paz, hermanos, el verso Paz, de hermano. memoria dice: y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20:20. Muy Paz. bien. Dios le pague, hermano. ¿Quién más? Mano Cándido. Mano Voy a Cándido. poner a decirlo. Qué barbaridad, hombre. Bien. Más hermanos, Paz, hermano. verso de memoria 20:20 de Ezequiel dice: y santificad mis sábados, sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dice, según lo dije en Ezequiel 20:20. Muy bien. Gracias. ¿Quién más? Hermano Kevin. Pues hermanos, el versículo de memoria dice: y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20:20. Muy Paz. bien. Gracias, hermano. Muy bien. Lo último que vamos a señalar, ¿verdad? Bueno, pero antes de todo, no sé si hay algún aporte adicional. Adelante, hermano. Porque hay otro punto. Fíjese, hermano, de que cuando la persona tiene una convicción de lo que quiere y cómo quiere llegar ante nuestro Dios. Había una hermana visita que echaba tortillas. Y eso es bien difícil, ¿va? Porque hay que estar echando todos los días porque el cliente llega a comprar y me decía a mí, pero es que yo no puedo dejar de echar tortillas. Porque si yo me dijo, dejo de echar un día sábado, la clientela se me va. Y le digo yo, o sea que usted hace a un Dios así, le digo, así de chiquito, ¿no? No, pero es que deme unos 15 días, me dijo, así va. Y voy a probar, me dijo, así. Fíjense que ya está bautizada nuestra hermana, no trabaja los sábados, no trabaja la que le ayuda. Y el primer sábado llegó contenta, me dice, hermano, me dijo, he vendido más que otros días. O sea, se le duplicó la ganancia porque no trabaja sábado ella. Ella pasa en la congregación, en este momento está en la congregación ella, su hija, allí están. Ya los clientes saben que desde el viernes tienen que llevar la provisión del día sábado. Mire qué precioso es Dios, hermano. Lo que pasa que nosotros quizás hacemos chiquito a Dios todavía, los bautizados, ¿va? Porque si a donde trabajaba me decían a mí, tiene que venir a trabajar, ¿qué hacía yo? Le pedía permiso al hermano pastor y voy a trabajar. O sea, la hermana vino y dio un ejemplo, pero grande, y se lo duplicó todo aquello a lo que ella ganaba. Está feliz, hermano, ¿verdad? Pero hay que tener una convicción y ver si queremos la vida eterna o no queremos la vida eterna. Porque allí está todo, hermano. Si yo amo a Dios, que yo digo que lo amo, pero vengo a las 10 de la mañana, ¿estoy amando a Dios? No estoy amando, hermana, ¿verdad? ¿Por qué? ¿A qué hora me levanté hoy? Pues a las 3 para venirme para acá. Porque si ya me levantaba con alguien, platicábamos, si ya me levantaba a las 3:30, ya no estaba aquí a las 5. ¿Verdad? Y eso, levantarse temprano, qué duro es, hermano. Es duro es levantarse, pero como hay que tener amor a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo, hermano, ¿verdad? Y si usted puede, como nuestro pastor dice, si usted puede venir miércoles, véngase, hermano, véngase, que bendición manda Dios. Y salimos, ¿cómo salimos el miércoles? Contentos. No, me salimos felices nosotros, sí. Pues, ¿verdad? Entonces, solo esa era la aportación. Darles ese pensamiento de nuestra hermana. Dios bendice. De nuestra hermana, que me dejó sorprendido, que llegó y me dijo, cerré el negocio. Sí, pues, sí. Me lleguen los clientes o no, yo ya cerré y a mi esposo le dije que no venda. Bien. ¿Verdad? Entonces, y ahí está la hermana, pero se lo dio doble el Señor,
por lo que ella hizo. Que con Dios no se pierde, ¿verdad? O sí se pierde, hermano. Va, mi hermano. Vamos a ver nuestra hermanita, ¿verdad? Diga, hermano. Pues paz, hermano, pues yo he hecho tortilla de domingo a viernes. Entonces mis clientes ya saben de que día sábado no se echan. Entonces día domingo pues me llega toda la clientela de los sábados que no llegan a comprar. Y es que estoy bien bendecida aquí con mi hermana pues misma, que me ayuda bastante. Bendito sea Dios. Verdad es que entre las dos trabajamos. Sí, que Dios no deja a sus hijos. Paz, hermano. Sí, mi hermano Daniel. Paz, hermanos. Fíjense que este tema, hermanos, me recuerda hace quizás un año en el departamento juvenil debatíamos, era el sábado o el domingo, tal vez algún joven se acuerda, ¿verdad? Tal vez, ya se le olvidó. Hacíamos un debate sobre esto, pero es interesante, hermanos, que por la gracia de nuestro Señor nosotros tenemos la revelación y muchas veces pues no sentimos aquello de que sabemos que es sábado, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de las congregaciones que enseñan que es domingo? Vea, ¿de dónde sacan ellos todas esas enseñanzas? ¿Vea? Porque son enseñanzas que ellos dan, ¿vea? Y ocupan la Biblia para enseñar eso, ¿vea? Y en esa ocasión hablamos de eso. Solo recordando, buscaba unos textos. Ellos utilizan, hermanos, textos porque ellos dicen de que Jesús sí guardó el sábado, pero que los discípulos de él ya no guardaban el sábado, el domingo, vea, sino que el primer día de la semana. Esa es su coartada y es lo que le hace creer a la gente. Por ejemplo, yo leo un pedacito de uno. En Hechos 27, por ejemplo, ese es un versículo que las congregaciones toman. Sí. Porque dice, y el primer día de la semana, junto a los discípulos a partir pan. Pablo les enseñaba y ahí va el texto, ¿verdad? Y a partir del pan le llaman la misa. Exacto, ¿verdad? Pero ahí ellos, ese texto es base para ellos para decir el primer día de la semana. Vea, hay otro, solo uno más. Está en Corintios 16:2. Primera de Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, aparte de su casa, guardando lo que por bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare, no se hagan entonces colectas. Ese es otro texto que toman para decir, ya ven que el primer día de la semana se reunían, que el primer día de la semana hacían esto. Y yo creo que fuera bueno, ¿verdad? Que nosotros supiéramos más a profundidad las bases de estas personas, ¿vea? Porque muchas veces me atrevo a decir que quizás no las conocemos, ¿verdad? Solo sabemos de que van a nosotros el sábado y ellos están equivocados, ¿verdad? Pero ellos toman bases bíblicas, ¿verdad? Y ya platicábamos hace como dos miércoles que no somos ingenuos, ¿verdad? No somos ingenuos, el pueblo de Dios no es ingenuo. Nada más esa es la aportación, paz, hermano. Correcto. Claro, ahí está la forma en que se interpreta la escritura, ¿verdad? Porque todo se basa en eso, pues. Si usted se fija ahí en el 1 Corintios 16, habla no que se reunían para celebrar culto, sino para un propósito específico, era la colecta de ofrenda, ¿verdad? Que iba a servir para los santos. Es como que nosotros digamos, vaya, todos los primeros días de la semana, es decir, domingo, todo lo que colectemos va a ser para el protemplo, un ejemplo. Era una dinámica que habían utilizado los hermanos de Corinto, pero no quiere decir que se reunían. Y luego están los relatos de Juan, capítulo número 19, donde habla capítulo 20, donde habla de la resurrección de Jesús, o el capítulo 19 o 20, por ahí así, que los discípulos estaban el primer día de la semana reunidos y Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego, 8 días después, dice, igual, ellos estaban reunidos y Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ya ve, ¿qué día es el primer día de la semana? Pues dice, domingo. Y ahí estaban los discípulos, pero no dice que estaban en culto, ¿o sí, hermano? No, ahí dice que estaban con gran miedo, dice, porque temían el qué, hermano,
que también a ellos los arrestaran y los llevaran a la muerte. No es que estaban ahí cantando, hoy es día de reposo. No, no estaban para nada en eso, sí, hermano. No, estaban ahí con miedo, hermano. Decían, ay, ahí estaban, bueno, para decirle, no estaban así como estamos nosotros, ¿ve? Que todos nos ven. Ellos estaban encerrados, hermano. Y de seguro que ya estaban en el cuarto de más adentro, y calladitos, así, mire. No estaban guardando el día domingo, hombre. Eso le decía yo a un amigo, ¿verdad? Que católico, de esos que han sido bien enseñados por los sacerdotes, ¿verdad? Poniendo esos textos, y le digo, si dijera allí que estuviera haciendo lo que se hace en cada culto, yo creyera, pero ahí dice que estaban miedosos, le digo, ¿verdad? Bien, ya el tiempo se me terminó, pero le voy a dar un tiempito a mi hermano. Pongamos eso de los apóstoles que estaban reunidos. Dice que estaban encerrados, hermanos, porque ellos eran los fugitivos, sí, porque el imperio los andaba persiguiendo. Entonces, por eso el Señor, cuando se les puso en medio, les dijo, paz a vosotros, porque ellos se asustaron, ¿verdad? Se asustaron, pensaron que les habían derribado la puerta. Sí. Vaya, ahora, hermanos, que quiero hablar de un ejemplo malo, por cierto, ¿verdad? Y esto no lo quiero decir a manera de enseñanza, sino a manera de rechazar esas acciones, porque usted hablaba de la observancia del sábado. Muchos hermanos podemos quebrantar, ¿verdad?, este día. Yo recuerdo, hermanos, yo conocí a un pastor, no voy a mencionar nombre ni lugar, para que nadie haga especulaciones, pero conocí a un pastor, hermanos, que él era pastor, óigase bien, era pastor de la iglesia, y la esposa, hermanos, haciendo tortillas en día sábado, hermano. Tenía gran venta de tortillas. Él y las hijas echándole, yendo al molino, trayendo más, repartiendo tortillas. Hermanos, digo yo, testimonio, ¿verdad? Lamentablemente, hermanos, eso es acarrearse maldición, hermano. Y fíjese, hermano, que ese hogar, esa familia, terminó mal, hermanos. Terminó mal. Entonces, hermanos, sí, reflexión para que nosotros no lo hagamos de esa manera, ¿verdad? Que para mí, yo hablaba con el joven acá, nuestro hermano, que les digo yo que para mí, yo desde que, a partir del domingo, pues, ¿verdad? Yo ya estoy pensando en el día sábado. Ya cuando se llegue el miércoles, digo yo, ya faltan 3 días para que llegue el sábado. Hermano, yo lo anhelo, lo deseo. Bien, y no excelente, porque viva cansado, hermano, porque, bueno, usted sabe, ¿verdad? Yo no me esfuerzo demasiado, pues, sí, en mi vida material, ¿verdad? Pero sí, hermanos, para mí, este día es un día deleitoso, es un día de felicidad, es un día especial para mí. Gracias, hermanos. Bien, va, un tiempito, ¿verdad, hermana? Va, le vamos a dar un tiempito a la hermana. Ya el tiempo ya se nos fue. Perdón, hermano. ¿Ah? Paz, mis hermanos. Fíjese que yo tuve, en esta semana, yo fui a hacer una diligencia y me dieron ganas de comer nuegados, aunque a mí me hacen daño, ¿verdad? Me dieron ganas de comer nuegados y entré y me senté. Y estaba un señor de 60 años con una niña como de unos 4 años. Mire, me dijo, este es el tesoro que Dios me dio, pero ellos eran de otras sectas. Y le empecé a hablar yo de Dios, de lo que yo me acuerdo, de lo que yo sé. Y la hermana que estaba vendiendo los nuegados me dijo, ¿y usted es de la iglesia de Dios? Sí, le dije yo. Yo también, me dijo. Y me dijo, ¿y usted? Le dije yo, ¿trabaja los sábados? Sí, me dijo. Y eso no lo tiene que trabajar porque el día sábado, le dije yo, es solo para nuestro Señor, guardarlo para Él. Le dije yo, porque se siente un gran gozo estar allí, todo, le dije yo. Entonces me dijo, yo le dije, y el diezmo lo da, hermana. De metida yo, va.
porque yo soy preguntona, hermano, soy preguntona. Entonces le dije, pero yo se lo doy a la gente así. No, le dije yo, el diezmo es para nuestro Dios y dárselos al pastor, le dije yo, porque él sabe en qué, porque es de Dios, le dije, es que usted es de la iglesia de Dios. Entonces me dijo ella, claro que sí, se le echa de ver, me dijo. No es que se le eche de ver, que así son las leyes de Dios, le dije yo. Bien. Por eso le dije. Excelente, hermano. Sí, hay que aprovechar las Y oportunidades. me echó de ver que yo era la de la iglesia Sí, de muy Dios. bien. Y le dije yo, es de guardarlo, santificarlo. Pero mire, yo de ahora en adelante voy a poner cada dólar que venda, 10 centavos. Pero también si usted no, voy a dejar me dijo de trabajar los sábados, pero voy a dejarla a ella. No, le dije yo, tampoco está equivocada, y es vieja de estar aquí, porque según las hermanas que conocen la iglesia, de la iglesia, son de acá. Ah, pues sí. Son bastantes que ella conoce. Ajá. Entonces yo le dije, no le dije yo, porque allí dice las Sagradas Escrituras, que ni usted, ni tu sierva, ni tu siervo, ni tu asno, ni todo, Muy no bien. puede trabajar, le dije yo. Excelente. Así le dije yo, me acordé, gracias a Dios, porque yo se me olvida todo, pero me acordé allí y lo aprendo algo, bien, pues, hermano. gracias al Excelente. Señor. Paz, mis hermanos, Muchas gracias. solo esa era mi participación. Bueno, voy a terminar con esto. Mi hermano Francisco decía de que él desde el miércoles empezaba ya a ir a sentir ya la alegría. Y ustedes lo sienten también, hermano. O el día viernes quisieran tener la fe de José, ¿verdad? Y decirle al sol, sol, detente, por favor, no te ocultes todavía. Es que a veces, hermano, nos agarra la tarde, de verdad. No es cierto, hermano. En las labores. No, hay que honrar al Señor, hermano. Bien, el tema pues es bastante extenso, es bastante amplio. Espero de que en lo que hemos compartido pues se haya llenado la expectativa del estudio que viene abordando acá. Pónganse en pie, hermanos. Vamos a leer la conclusión. Dice, nuestro Dios estableció la observancia del sábado porque el ser humano lo necesitaba. Así podía hacer una pausa de las labores materiales y concentrarse en las verdades divinas. Está vigente en nuestros días y forma parte del código de conducta que Dios ha establecido para sus hijos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, hermanos, a darle cumplimiento a este mandamiento de la santa ley del Señor. Paz a vosotros, hermanos.